Quiero presentar aquí en el estudio, y le agradezco mucho, a Santiago López Cadena. Bienvenido, Santiago. Él es vicepresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México y que nos visite el día de hoy. Bienvenido. Encantado de estar aquí con usted. Es muy importante conocer la opinión de los pilotos sobre el tema de los aeropuertos. Y aquí hablamos de lo más sencillo para ustedes como pilotos, dónde es mejor aterrizar, dónde es más seguro aterrizar. En esta discusión de los dos aeropuertos, ¿dónde están ustedes? Platícanos, por favor, Santiago. Bueno, en primera instancia, como bien dices, es oportuno conocer la opinión no solamente de nosotros, sino también de los demás profesionalistas de la industria, el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, en conjunto evidentemente con el Colegio de Pilotos. Hemos realizado un análisis minucioso del proyecto de Texcoco y con la poca información que contábamos del proyecto de Santa Lucía, y hemos determinado que el proyecto más viable es continuar con Texcoco. ¿Por qué? Desde el punto de vista de seguridad operacional, tenemos certidumbre de que el proyecto de Texcoco nos la va a dar. Tenemos un proyecto que habla de 3 aproximaciones simultáneas, es decir, 3 aviones despegando y aterrizando al mismo tiempo. Eso es inédito en nuestro país. Un aeropuerto que va a satisfacer la demanda con el de Texcoco. Y realmente, en la parte de Santa Lucía, que ha sido polémica la pregunta, si ambos aeropuertos pueden convivir, sí pueden. Hoy en día lo hacen. Hoy en día Santa Lucía tiene operaciones de carácter militar, pero el número de operaciones de Santa Lucía es muy reducido en conjunto con el AICM. Claro. El análisis que hemos hecho es que si se llevara a cabo este proyecto alterno de Santa Lucía junto con el AICM, se incrementaría la capacidad aeroportuaria que, dicho sea de paso, se mide en tiempos de ocupación de pista y demás factores. La capacidad aeroportuaria incrementaría en 30%. Ajá. 30% en una industria que está creciendo más del 4.5% anual es muy poco. Y por contrario, el proyecto de Texcoco nos da posibilidad de crecimiento mayor y un crecimiento a largo plazo, porque es un proyecto que se desarrolla por etapas. Y verdaderamente la industria aérea está en un momento histórico de crecimiento y México no puede crecer, las aerolíneas nacionales no podemos crecer, la aviación ejecutiva está en Toluca, eso también es una parte a considerarse en el plan alternativo, pero bueno, regresando un poco al tema, si no podemos crecer como industria, si México no tiene un aeropuerto que nos permita ser competitivos a nivel mundial, y en ese sentido vemos el plan de Texcoco y no se hace ahora, difícilmente tenemos otra oportunidad de contar con un aeropuerto así. Sí, como dice el dicho, saldría más caro el caldo que las albóndigas, porque en el corto plazo tendríamos que volver a pensar en Texcoco para hacer otro aeropuerto en caso que se opte por Santa Lucía. Y Toluca, ¿por qué se abandonó Toluca? ¿Por qué tiene tan pocas operaciones Toluca? Es muy sencillo, se habla de reacondicionar Toluca, de modernizarlo, pero Toluca no tiene mucho que hacerle. Verdaderamente, quitando el tema de una pista adicional, el aeropuerto de Toluca tiene sistemas de navegación a la par o incluso más precisos que el del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, el tipo de aproximación por instrumentos que se puede hacer en Toluca es mucho más preciso que el que se puede hacer en México, es un ILS categoría 3, eso significa que los aviones pueden despegar y aterrizar con 0 visibilidad. El tema de Toluca es la elevación. Toluca, le hagan lo que hagan en ese aeropuerto, siempre va a tener la elevación mucho mayor al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y esto qué significa? Los aviones consumen más combustible en Toluca, los aviones pueden cargar menos peso en Toluca, recorren más pista y por eso no es atractivo para la industria y va a seguir con esa situación. Tomando en cuenta esto, porque me parece que es un tema fundamental para la economía de las propias aerolíneas, he sabido que aerolíneas en el mundo quitan hasta una aceituna de la comida para poder aligerar revistas los aviones, revistas, asientos, rellenos, lo que sea. En el caso de Texcoco, ¿cómo van a estar las cosas, tomando en cuenta la ruta de aproximación, la curva que hay que hacer para entrar de sur a norte, tomando en cuenta la orientación de las pistas y el microclima que hay en Texcoco? ¿Cómo lo han visto ustedes esto? Es que en la parte de Texcoco, insisto en que tenemos la información suficiente para determinar qué tipo de aproximaciones podemos utilizar. La orientación de las pistas en el plan de Texcoco está perfectamente delimitada. Se hacen estudios orográficos, de obstáculos, ayudas a la aproximación conforme a los documentos 9157 y 9184 de la OASI y por supuesto el anexo 14, y Texcoco, contemplando todo esto, nos da esa certidumbre. Cuenta también el proyecto del aeropuerto de Texcoco con este ILS categoría 3, incluso con sistemas de navegación más modernos y precisos, cosa que se dice, se planea en Lucía, pero no tenemos información. Y verdaderamente no es una opinión tendenciosa la de nosotros, porque yo pregunto, ¿qué interés, además de que México tenga un aeropuerto que pueda ser en primera instancia seguro y eficiente, qué otro interés podemos tener los pilotos en el país? Ninguno.
Y por eso hablamos tanto de Texcoco, porque es importante que la gente que va a votar sepa que esta es la última oportunidad que tenemos para tener un aeropuerto que sea bueno para todos los mexicanos. Pues muy bien, Santiago López Cadena, creo que has dado elementos muy importantes para que los chavos que nos están viendo a través de Facebook Live y que van a participar a partir de mañana en esta consulta, pues lo hagan de manera informada. Yo creo que estos elementos a favor de Texcoco son muy, muy, muy valiosos, porque es la opinión, pues no de un político, no es de un técnico en aeronáutica, sino de un piloto, alguien que lleva aviones, que lleva la seguridad de cientos de personas, porque estamos hablando que se transportan personas, no otro tipo de cosas. Así que, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús. Y permítenos la oportunidad de poder platicar contigo una vez que se conozca el resultado, ¿no? Con todo gusto. Volver a platicar aquí y poder opinar sobre todo esto. Y nada más, si me permites, claro, me gustaría agregar y que se lleven los mexicanos esto. ¿Qué queremos? Queremos solucionar el problema de saturación de México a largo plazo para que nuestros hijos, nietos, para que tengamos una industria que tenga certidumbre, que tenga crecimiento, que se genere empleo, turismo y economía para el país. O queremos, por otro lado, tomar una decisión que nos lleve, como bien mencionabas, a estar sentados en 5 o 10 años viendo cómo vamos de nueva cuenta a resolver esto. Sí. Hay que tomar en cuenta también eso, verlo siempre hacia futuro. Santiago López Cadena, muchas gracias. Encantado, Jesús.